Ariam L. Torres Cordero. Él nos va a estar trayendo la práctica aquí a la conversación con su presentación Mitigación de riesgos para la resiliencia comunitaria, el caso de Comerío. Ariam es candidato doctoral en planificación urbana y regional de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y además es profesor de la Escuela Graduada de Planificación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenido, Ariam, y muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en el día de hoy. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Saludos, Cristina, y saludos a todas las personas que están acompañándonos. Para garantizar mejor conexión, voy a apagar mi video, pero voy a seguir aquí con ustedes. Bueno, pues mi presentación ya por título, como bien mencionó Cristina, mitigación de riesgos para resiliencia comunitaria, pero igual podría ser mitigación de abajo hacia arriba, ya que ese es el mensaje principal que quiero llevar hoy. Combinando un poco lo técnico que nos estaba mencionando Jennifer, pero también con una mirada holística al asunto de mitigación de riesgo. Sin duda alguna, en los últimos años el concepto de resiliencia ha ganado muchísima popularidad y existen diferentes definiciones que surgen de distintas disciplinas y campos de estudio e inclusive pueden adoptar hasta diferentes significados en diferentes contextos. Pero en términos generales, la resiliencia es la capacidad de un sistema para resistir o absorber los impactos de los peligros naturales o antropogénicos, recuperarse rápidamente de estos impactos y reducir la vulnerabilidad de futura mediante estrategias de mitigación y adaptación. En el caso de Puerto Rico, podemos pensar en un sistema como el país entero, podemos pensar en una región que puede ser una cuenca hidrográfica o puede ser las áreas funcionales que definió la Junta de Planificación, el Plan de Uso de Terrenos del 2015. Podría ser también un municipio, un barrio o una comunidad. Aunque las comunidades realmente no pueden detener los peligros naturales, sí pueden trabajar para reducir las consecuencias desastrosas. El grado de recuperación y el resultado final dependen, por supuesto, de la naturaleza y gravedad del evento. Sabemos que el huracán María pues fue bastante dramático en relación con otros eventos del pasado, pero también tiene mucho que ver con la preparación de la comunidad, precisamente para prevenir incidentes, para mitigar los riesgos, para proteger sus activos comunitarios y responder de manera oportuna y coordinada ante un evento de desastre. Así que en conjunto estas son las actividades que determinan lo que podría ser resiliencia a nivel o a escala comunitaria. Un aspecto fundamental para lograr resiliencia comunitaria es la mitigación de riesgos, por supuesto. Y la mitigación pues, puede ser cualquier cosa, cualquier acción que logre reducir o eliminar el riesgo a la pérdida de vida y bienes o propiedad como resultado de peligros naturales o antropogénicos y sus efectos. Así que básicamente la mitigación de riesgo evita que los peligros naturales se conviertan en desastres naturales. Dicho eso, las estrategias de mitigación se pueden clasificar de dos formas, las estructurales y las no estructurales. Las estructurales requieren básicamente, en términos generales, lo que podrían ser soluciones de ingeniería o soluciones de infraestructura, mientras que las no estructurales son relacionadas más bien a lo que tiene que ver con política pública, que por ejemplo podría ser el uso de suelo, la calificación de los suelos, zonificación, etc. Ahora bien, existe un concepto muy importante que podemos aplicar a nuestra planificación para la mitigación de riesgos y que nos puede ayudar a lograr resultados más efectivos. Ese concepto es el de desventaja concentrada. Así que esto es un concepto, pero también es como una metodología. El concepto de desventaja concentrada se refiere a el solape entre lo que es vulnerabilidad de individuos y hogares, lo que es la precariedad de la vivienda y el grado o nivel de resiliencia regional. Cuando hablamos de vulnerabilidad de individuos y hogares, o individuos y familias, estamos hablando de las características personales de esos individuos, que podría ser las características de edad, género, raza, ingresos y educación. Así que variables socioeconómicas, como estaba presentando la compañera Jennifer. Cuando hablamos de vivienda precaria, estamos hablando de vulnerabilidad distinto, no tanto asociado a las características socioeconómicas de un individuo, sino la vulnerabilidad que se deriva de las condiciones de la vivienda. Y esto podría ser tanto lo que tiene que ver con la calidad de la construcción o si la vivienda está ubicada en una zona vulnerable o susceptible a riesgos, por ejemplo,
viviendas localizadas en zonas inundables o viviendas localizadas en zonas de peligro de derrumbe, por ejemplo. Y finalmente, cuando hablamos del concepto de resiliencia regional, en el caso de Puerto Rico, como les mencioné, esto podría ser tanto un barrio, un municipio o una región más amplia que podría ser una cuenca hidrográfica o las áreas funcionales, ¿verdad? Que presentó la Junta de Planificación u otras regiones legales o administrativas, que en Puerto Rico existen muchísimas. Pues bien, estos sistemas regionales son básicamente regiones de gobernanza o sistemas de gobernanza que enfrentan sus mayores desafíos cuando cuentan con muchas personas vulnerables y una cantidad de vivienda precaria alta. Así que esas regiones son dependientes, ¿verdad?, a los hogares y a las características de los individuos y a las características de la vivienda. Así que, siguiendo esta línea, cuando hablamos de mitigación de riesgos para resiliencia comunitaria, es importante empezar el análisis entonces en la escala de las personas y hogares, en lugar de empezar de arriba hacia abajo, en lugar de empezar, por ejemplo, desde el país o desde un municipio, por ejemplo. ¿Cómo mitigar? Bueno, pues a menudo las intervenciones que diseñamos para mitigación de riesgo, y de nuevo, intervenciones que pueden ser tanto estructurales como no estructurales, o sea, las de ingeniería o las de política pública, en términos bien sencillos, pues se centran en un componente de la desventaja concentrada, que tal puede ser las características individuales socioeconómicas, la precariedad de la vivienda o a nivel regional. Pero entonces, al enfocarse solamente en una de estas variables, en uno de estos componentes, pues no tenemos unos resultados tan efectivos para desarrollar la resiliencia comunitaria. Así que es importante planificar para atender tanto la vulnerabilidad de individuos y hogares, la precariedad de la vivienda y el grado o nivel de resiliencia regional. Veamos un caso, el municipio de Comerío. Y me voy a pasar por esto brevemente, pero en la sección de preguntas y respuestas, tanto yo como la compañera Jennifer podemos abundar un poco más. Tras el paso del huracán María, la destrucción de la zona aledaña al río La Plata fue bastante dramática. En el casco urbano, el nivel de agua, ¿verdad?, de inundación superó los 8 pies. Así que ya se pueden imaginar lo devastador que fue esto. Se estima que hubo al menos 4.342 residencias afectadas. 4.342 residencias afectadas. De ese total, más de 1.500 fueron pérdida total. 1.500 propiedades pérdida total, mientras que las impactadas por derrumbe o que están más o menos en peligro o que sufrieron deslizamientos de tierra fueron más de 100 viviendas también. Así que muchísimas viviendas afectadas. Pero los huracanes no son los únicos responsables de las inundaciones en esa área aledaña Río de la Plata, en Comerío. Gran parte de las inundaciones que ocurren con mayor frecuencia realmente no tienen nada que ver con huracanes, sino con otros fenómenos de menor intensidad, pero que provocan intensas lluvias en el municipio. Según las estimaciones quincenales de la encuesta a la comunidad del 2018, Comerío tiene una población de aproximadamente 19.500 habitantes. De estos, aproximadamente 2.767, o el 13% de las personas, viven dentro de la llanura de inundación de 100 años, y 3.384, o 18%, vive dentro de la llanura de inundación de 500 años. Eso en términos de las personas. En términos de las estructuras, 814 estructuras de vivienda o residencia están dentro de la llanura de inundación de 100 años, y 1.120, o 16.7, casi 17% de residencias están dentro de la llanura de inundación de 500 años. Y esa llanura de inundación es según definida por los mapas de inundabilidad de FEMA. Esto podría ser más o podría ser menos, ¿verdad?, dependiendo cuando se actualice. Pero también, aparte de eso, tenemos que hay más de 11.500 personas en esa área que viven, en el municipio de Loíza, que viven bajo el nivel de pobreza. Un municipio que tiene 19.500 habitantes, muchísimo más de la mitad de los habitantes viven bajo el nivel de pobreza en Comerío. Ahora bien, de esas personas que viven bajo el nivel de pobreza, que es la inmensa mayoría del municipio, hay un grupo particular que, aparte de vivir bajo el nivel de pobreza, también vive dentro de la llanura de inundación de 100 años. Y ese es casi el 15%, que es 1.713. Y en adición a eso,
hay casi el 18-19% que vive bajo el nivel de pobreza, vive dentro de la llanura de 500 años. Así que cuando pensamos en mitigación de abajo hacia arriba y cómo podemos hacer que esto sea parte del proceso de mitigación, de planificación para mitigación de riesgo, como nos presentó la compañera planificadora Marisol, pues 3 puntos importantes. Darle prioridad, por supuesto, a las personas con ingresos por debajo del nivel de pobreza, pero también con otras características de vulnerabilidad socioeconómica, y eso fue lo que nos estaba presentando la compañera Jennifer, y las herramientas, la plataforma virtual y los mapas que tiene el centro, que son interactivos y son accesibles para todo el público, sirven, ¿verdad?, para poder identificar estos grupos. Pero también darle prioridad a viviendas que están dentro de la llanura de inundación, ¿no? Y estas viviendas que están vulnerables o, como les mencioné al principio, viviendas precarias. Pero más importante todavía, darle mayor prioridad a las personas que caen en esas dos condiciones, mayor prioridad a personas con ingresos por debajo del nivel de pobreza y que están en viviendas dentro de una inundación o dentro de zonas que pueden ser consideradas en peligro de riesgo alto. Así que la estrategia es atacar estos dos asuntos, estos dos componentes de la desventaja concentrada, y eso más efectivamente nos podría llevar a lograr resiliencia regional. Así que una mitigación de abajo hacia arriba, en vez de una mitigación de arriba hacia abajo, como tradicionalmente se hace. No es mutuamente excluyente el proceso, por el contrario, es combinar ambos procesos. Y aquí los voy a dejar. Muchas gracias por su tiempo. Estoy disponible para preguntas. Muchas gracias, Arián, por esa importante presentación, súper alineada, ¿verdad?, a los esfuerzos de la Liga, de que los cambios se hacen de abajo para arriba también. Así que si bien decimos que el cambio viene por los municipios, viene con amplia participación ciudadana, comunitaria y con amplia participación de los diferentes grupos que forman parte.